Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hay que dormir bien para poder adelgazar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Sí, vamos a estar hablando hoy de la importancia de poder dormir bien para poder adelgazar. Hay personas que no saben esto. Hay personas que no se explican por qué no pueden bajar de peso. Y sin embargo, padecen de insomnio, duermen mal, se levantan cansados por la mañana, tienen un sueño demasiado ligero y después se preguntan por qué sigo engordando, por qué hago ejercicio y no puedo bajar de peso. Pero para que puedas entender bien el tema de la importancia de dormir, tengo que explicarte un poquito sobre el sistema hormonal. La forma en que el cuerpo humano funciona es a través de las hormonas. Las hormonas son unas sustancias que se producen en las glándulas del cuerpo, que son sustancias tan poderosas que le pueden cambiar hasta la estructura, la forma a un cuerpo. Ejemplo, si tú tomas el cuerpo de un hombre, que es un cuerpo musculoso, con barba, con una voz ancha, y empiezas a inyectarle la hormona femenina, que es estrógeno, en poco tiempo, la voz se le pone finita, la piel blandita, se pone lleno de grasa y además de eso se le va la barba y le pueden salir hasta senos. Eso quiere decir que la hormona estrógeno es tan poderosa que le puede cambiar la estructura al cuerpo de un hombre. El contrario también es cierto. Hay mujeres, por ejemplo, que son fisiculturistas, que alzan pesas y desarrollan la musculatura y se inyectan estrógeno. No estrógeno, perdón, testosterona. Y la testosterona es la hormona masculina. Esa hormona le pone la voz ancha, le saca barba y le saca músculos fuertes. O sea, que las hormonas son los más poderosos que existen en el cuerpo. Entonces, a la hora de tú adelgazar, tú necesitas que tu sistema hormonal esté funcionando equilibrado. Una de las cosas que más le hace falta al cuerpo para poder adelgazar es dormir bien. ¿Por qué? Porque cuando tú duermes, cuando tu cuerpo duerme, el cuerpo repara. Todo lo que está dañado en el cuerpo, todas las células rotas, todo lo que hay que reparar, se repara cuando tú duermes. La razón por la cual te levantas tan cansado, tan destrozado, tan débil cuando no duermes bien, es que el cuerpo no pudo reparar. Durante el transcurso de un día se van rompiendo, se van dañando ciertas células. El momento de reparación del cuerpo es cuando tú duermes. De hecho, cuando una persona duerme, el metabolismo se ha demostrado que baja como un 40%. O sea que se pone 40% más lento todo porque toda la actividad del cuerpo se va a la reconstrucción de las células. Si la persona no duerme bien, amanece cansado y pasa otra cosa, que entonces ahora no puede adelgazar. ¿Por qué no puede adelgazar? Porque si la persona no duerme bien, al no haber reparación, eso le causa mucho estrés al cuerpo, tener que operar con un cuerpo que no está bien reparado. Y al tener ese cuerpo que no está bien reparado, que hay muchas células rotas que no se arregló por la falta de sueño, ahora el cuerpo lo que hace es que responde al estrés con un exceso de la hormona que se llama cortisol, que en español se llama glucocorticosteroides. Pero acá en las adrenales se produce cortisol, es la misma hormona que nos hace engordar y echar barriga o echar panza, como se dice en México, es la hormona cortisol. Esa hormona se levanta en respuesta al estrés. Si tú no duermes, hay mucho estrés. Si hay mucho estrés, va a haber mucho cortisol. Si hay mucho cortisol, vas a acumular grasa. Fíjense que el cortisol es una hormona de estrés. Y como es una hormona de estrés, es una hormona de alerta. Por eso es que cuando una persona ha pasado muchos malos ratos o tiene muchas preocupaciones, no puede dormir. Porque si tiene muchas preocupaciones, el cuerpo produce en las adrenales mucha adrenalina y mucho cortisol. Y como el cortisol es una hormona de alerta, pues la persona no puede dormir porque el cuerpo está alerto esperando el peligro para ver por dónde viene. Entonces, para poder adelgazar hay que dormir. Ahora, quiero darte soluciones. No te quiero dar el problema solamente sin darte las soluciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer para uno poder dormir bien. Lo que es seguro es que si no duermes bien, no vas a poder adelgazar. Lo primero que se debe hacer para uno poder dormir bien es uno tiene que estar consciente de cómo es el sistema nervioso del cuerpo de uno. Todos no somos iguales, todos somos distintos. Hay personas que tienen un sistema nervioso más excitado, son de esas personas que no se pueden estar quietos, como mi señora, mi mujer, y hay personas que somos más pasivos,
más tranquilos y ese sistema nervioso está más en reposo. Pero hay personas que tienen el sistema bien acelerado. Entonces, ya se descubrió, y vas a ver, por ejemplo, en el libro El Poder del Metabolismo, en el último descubrimiento que se hizo hace poco, vas a ver que la parte de atrás te explica que hay dos tipos de sistema nervioso que pueden ser dominantes. El sistema nervioso excitado o el sistema nervioso pasivo. Por ejemplo, mi cuerpo es un cuerpo que tiene un sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo tenemos facilidad para dormir. Dormimos súper bien. Dormimos hasta con ruido y no nos levantamos por la noche. No nos despertamos con nada. Se nos puede caer la casa encima y no nos despertamos. Pero la persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene demasiada actividad. Tiene demasiada de la hormona cortisol y de la hormona andrógena, de la hormona que tiene que ver con el estrés. Y esa persona no duerme con facilidad. Tiene un sueño bien liviano, tiene dificultad para dormir, padece de insomnio porque su sistema nervioso está demasiado excitado. Cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado, esa persona generalmente, cuando trata de comer de noche, la comida le cae mal. Las personas que tienen sistema nervioso excitado, la comida muy tarde por la noche les cae mal. Los que tenemos un sistema nervioso pasivo, como yo, comemos hasta piedra. A cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y dormimos como un bebé. Pero la persona que tiene un sistema nervioso excitado necesita poner alimentos en su cuerpo que tranquilicen el sistema nervioso. O sea, que si tienes un sistema nervioso excitado, como te explica en el libro El Poder del Metabolismo, y descubres que tienes un sistema nervioso excitado, necesitas asegurarte de que el tipo de alimento que tú ingieres antes de dormir sea un alimento calmante, tranquilizante. Los alimentos que son excitantes, que excitan el sistema nervioso, son el azúcar, la grasa, las proteínas demasiado fuertes. Ese tipo de alimento te excita el sistema y no te deja dormir. O sea que si tienes un sistema nervioso excitado, pues tú comerías más una comida liviana, no muy tarde por la noche, vegetales, ensalada, carnecita blanca, poca grasa y no mucho azúcar, porque eso te excitaría el cuerpo. Si tienes un sistema pasivo como el mío, te puedes comer lo que tú quieras y como quieras vas a dormir. Pero es importante que sepas que si no duermes bien, no vas a poder bajar de peso. Así que es importantísimo que duermas bien, porque mientras mejor duermas, más fácil te va a ser bajar de peso. Ahora, técnica para poder dormir bien. Una cosa que no falla, si tú haces ejercicio por la noche, 30, 45 minutos de caminar antes de irte a dormir, vas a ver que duermes bien. Eso pasa porque cuando tú haces ejercicio y caminas, se ha descubierto que el hígado procesa y elimina, al haber un aumento en la circulación, el hígado elimina la hormona del estrés que se llama cortisol. Y cuando vas a orinar, la orinas, y como ya no está en el sistema, te deja dormir. Por eso es que las personas han observado que cuando hacen ejercicio por la noche, duermen como un bebé. Y cuando no hacen ejercicio, no duermen bien. Así que una de las formas de mejor poder ayudarse a dormir es hacer un poco de ejercicio, una buena caminada, media hora, 40 minutos, antes de dormir, y te va a ayudar a dormir con un bebé y por lo tanto vas a poder adelgazar. Otra cosa que ayuda, los carbohidratos como el pan, la harina, las galletitas, el arroz, engordan. Engordan porque suben la glucosa y cuando sube la glucosa el páncreas produce insulina y la insulina toma esa glucosa y la convierte en grasa y eso son las grasas que te molestan en el cuerpo. O sea que los carbohidratos refinados, pan, harina, galletita, arroz, papa, dulce, chocolate, azúcar, te engordan. Pero esos carbohidratos refinados también dan sueño. ¿Quieres saber qué dan sueño? Date cuenta que si tú haces un almuerzo, una comida, como dicen allá en México, y te comes un montón de pan, un montón de arroz y harina, a la hora estás desvanecido de sueño. Porque los carbohidratos dan sueño. Por lo tanto, lo lógico es que si tú tienes dificultad para dormir de noche, trata de comerte tus carbohidratos refinados por la noche. No te los comas durante el día. Cómetelos por la noche. Durante el día te van más carnecitas blancas, vegetales, ensaladas. Y por la noche te comes tu galletita o tu pan o tu arroz y entonces vas a dormir bien porque el carbohidrato de forma natural da sueño. Fíjate si el carbohidrato da sueño, que todas las mamás saben, las que son mamás saben que el carbohidrato da sueño. ¿Qué hacen con un bebé que está toda la noche chillando, gritando? Pues le dan una botella de leche con azúcar o con miel o con avena y el muchacho queda inconsciente porque el carbohidrato da sueño. Así que si tú necesitas ayuda para dormir por la noche,
cómete tus carbohidratos por la noche. Déjalos para por la noche. No te los comas al almuerzo, no te los comas a la comida, como dicen en México. Déjalos para tarde porque te ayudas con el hecho de que el carbohidrato levanta la serotonina, que te ayuda a dormir y entonces te ayuda a dormir. Entonces, otras cosas que se pueden hacer para uno poder dormir bien. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en esto de ayudar a miles de personas a bajar de peso, hemos tenido que desarrollar suplementos. Para algunos de ustedes, como están en otros países, no están disponibles, pero para aquellos que están disponibles sí deben saber que existen. Hemos tenido que desarrollar suplementos para tranquilizar el cuerpo y que la persona pueda dormir. Porque si no puede dormir, no puede adelgazar. Es mucho más que una cuestión de dieta. Hay que tranquilizar el sistema hormonal. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado productos. Hay uno que le llamamos Stress Defender, que es un producto básicamente hecho a base de aminoácidos y de vitaminas, que lo que hace es que tranquiliza el sistema hormonal. Cuando la persona usa Stress Defender, pues se siente tranquila, se siente relax y duerme como un bebé. Y obviamente si duerme bien, entonces puede adelgazar. También utilizamos con mucho éxito el magnesio. El magnesio en polvo es muy relajante. Este es un tipo de magnesio especial que utilizamos que básicamente lo que hace es que suelta el sistema muscular. La persona usa magnesio y ese magnesio relaja el sistema muscular, quita la tensión esa que está en los hombros y entonces la persona puede dormir bien. Ahora, caminar para poder dormir, comerse los carbohidratos tarde por la noche para poder dormir, utilizar suplementos como Stress Defender o magnesio. Todo esto son cosas que te ayudan. Hay una última que no te he dicho, que funciona milagrosamente. Si estás teniendo problemas para dormir, cuando vayas a dar tu paseo, tu caminata para poder dormir bien, para que puedas adelgazar, asegúrate de hacer lo siguiente. Según caminas, observa las cosas. No te pongas a pensar. Tú no puedes hacer las dos cosas a la vez. O miras o piensas. Así que observa, mira, 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 mira. No pienses, mira, mira, mira. Esa extroversión, sacar la atención hacia afuera, te tranquiliza el sistema hormonal y el mismo caminar te ayuda a eliminar el exceso de cortisol a través del hígado y entonces vas a dormir como un bebé. Y si duermes como un bebé, vas a adelgazar como un bebé. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.